Entonces, vamos con el capítulo 1.1. El capítulo 1 en general trabaja sobre lo que Deleuze llama las tres tesis de Bergson. Esto no significa que Bergson haya hablado específicamente de tesis, sino que es una lectura que hace Deleuze sobre la obra de Bergson, en especial en lo que se relaciona al movimiento y al tiempo. Entonces, esta idea de primera tesis de Bergson tenemos que entenderla como la manera en que Deleuze logra sintetizar ciertas ideas que le parecen importantes en Bergson, incluso haciendo discutir a Bergson consigo mismo, como ya vamos a ver. Y estas síntesis, estas ideas decantan en lo que él llama las diferentes tesis sobre el movimiento, ¿no? Bergson lo que dice, digamos, es que esta idea de pequeños momentos, pequeños instantes inmóviles que se suceden uno atrás de otro, en donde hay una especie de flecha que sería el tiempo como una entidad abstracta que se le agrega a estos pequeños bloques inmóviles, es errada. ¿Qué pasa con esto? Esta descripción que estamos haciendo del movimiento se acerca peligrosamente a la mecánica del cine, a la forma de funcionamiento de esta maquinaria que acaba de emerger en el momento que Bergson está escribiendo. Cuando propone esta tesis, no se puede reconstruir el movimiento en función del espacio recorrido, y describe esta idea de cortes inmóviles a las que se le suma un tiempo abstracto, está describiendo en cierto sentido la forma mecánica en que funciona el cinematógrafo. Y de hecho Bergson llama a esto la ilusión cinematográfica. Entonces empezamos con una especie de situación equívoca en la que Bergson está usando esta idea de cinematógrafo para explicar cómo es una idea errada de entender el movimiento. Pero unos años antes, casi alrededor de estas fechas famosas en las que se hicieron las primeras proyecciones de los Lumière, Bergson escribe un libro, publica un libro que se llama Materia y Memoria. Y en Materia y Memoria, él habla de la existencia de lo que él llama imágenes-movimiento, imagen-movimiento, imagen-movimiento, es decir, una imagen que es movimiento, un movimiento que es imagen. Esto es en sí la idea del corte móvil. Es lo que está señalando Bergson, donde no tenemos que equivocarnos, digamos. No podemos separar esta idea de recorte de bloques inmóviles, donde en sucesión, donde casi que el movimiento sucedería en el intersticio entre esos dos bloques, entre esos dos fotogramas, podríamos decirlo, como usando la metáfora del cinematógrafo, que es la que usa Bergson. Entonces, Deleuze quiere decir con esto, digamos, que en realidad el Bergson no está viendo como la imagen completa, ya resuelta del cine, de este nuevo, digamos, código perceptivo que está surgiendo, de esta nueva máquina que es el cine, esta nueva máquina perceptiva que es el cine. Bergson no la ve del todo porque el cine no ha llegado todavía a expresar su esencia y originalidad. Está en un periodo inicial de su evolución. Deleuze utiliza un concepto bergsoniano para explicar este error de Bergson, digamos, este supuesto error de Bergson al señalar el cine como una concepción equivocada del movimiento, y usa el concepto de Bergson sobre novedad, en donde Bergson explica que cuando surge una novedad, una innovación, siempre surge en un conjunto que no lo comprende, que no lo engloba. Es decir, cuando el cine surge en el universo, podríamos llamarlo mecanicista, positivista, es como una especie de emergente de esta ciencia positivista, de esta ciencia mecanicista, pero esta novedad que surge, una vez que termine de evolucionar y expresar esta esencia y originalidad de la que habla Deleuze del cine, va a terminar demostrando que no pertenecía enteramente a ese universo, a ese conjunto que lo vio nacer. Si bien
surge gracias a las condiciones y gracias a la ciencia que fue evolucionando en este contexto de positivismo, de mecanicismo, y que esta es un poco la razón por la cual Bergson creo que un poco critica esta idea del cine, porque Bergson se opone un poco a esta idea mecanicista, a este concepto mecanicista. Pero lo que no entiende es que el cine es en sí, lo que dice de él es un órgano de la nueva percepción, una forma justamente de corrernos de esta mirada mecanicista. Pero en el momento en que Bergson se enfrenta con el cine, es un momento de todavía es casi un prototipo. Digamos, todavía no está, es como que si todavía, ya existiera el genoma cinematográfico, pero no se hubiera expresado en su totalidad. De ahí el equívoco de Bergson. Ahora, lo que Deleuze explica por qué en este momento de génesis, que todavía no está completo el proceso de constitución del cine en sí, explica algunos detalles que todavía el cine necesita alcanzar para volverse ese órgano, esa nueva forma, esa nueva forma de entendimiento, que es más representativa de lo que Bergson llama la imagen-movimiento. Es decir, para que la visión, el entendimiento de lo que es el cine sea completo, faltaba todavía en el momento de Bergson que se establecieran, Deleuze señala 3 detalles que van a hacer que el cine evolucione hasta expresar lo que él llama su esencia y originalidad. En primer lugar, el montaje. En la época de Bergson, bueno, digamos que había, ha habido algunos ya experimentos, pero sin embargo la idea, la concepción que tiene Bergson es todavía muy vinculada al cine más primitivo. Esta etapa, más o menos entre 1896 y 1908, en el momento en que está escribiendo Materia y Memoria y la evolución creadora, el cine es una etapa muy, muy primitiva del cine. No quiero ser impreciso, sé que en todo momento se estaba experimentando con esto, pero bueno, todo el mundo sabe que los Lumière en general no entendían el cine como un medio de narrativa, por ejemplo. Entonces, era una especie de fotografía en movimiento, digamos, donde este concepto de montaje, una vez que se desarrolle, y se desarrolla bastante tempranamente, porque ya, digamos, podemos decir que el cine primitivo llega a su fin como fecha, podríamos poner entre 1916, es claramente el cine llegó a un nivel de madurez y dejó de ser ese momento del cine primitivo, digamos. Creo que se señala muchas veces el nacimiento de una nación, quizás como una forma simbólica de entender eso. Pero bueno, esto es una síntesis de un montón de vanguardias que ya venían existiendo mucho antes. La escuela de Brighton, un montón de experimentos que se estaban haciendo donde quizás ya había un protomontaje en el año 1908, donde se escribe la evolución creadora. Pero no era algo mainstream, no era tan... era muy difícil entender lo que el cine iba a volverse. Si nos fijamos, la evolución que hubo entre 1916 y 1930, por ejemplo, es una explosión, digamos, de una síntesis profundísima de todos estos experimentos. Pero en el año 1908, esos experimentos eran todavía elementos dispersos, digamos. Entonces, ¿qué señala Deleuze como los elementos principales de esa evolución? Como ya dije, el montaje, el movimiento de cámara, porque las primeras, digamos, tomas cinematográficas eran la cámara fija. Entonces, esta idea de movimiento de cámara, de libertad de movimiento de cámara, todavía nos ligaba el cine, digamos, a una especie de etapa previa, todavía muy vinculada con cierta fotografía, a la que se había dotado de movimiento, digamos.
Y en último lugar señala Deleuze la emancipación de la idea de proyección con respecto a la toma. Era como que en una primera etapa había algo de la idea de que la cámara y el proyector eran más o menos lo mismo. Se utilizaba, digamos, indistintamente como si fuera un aparato de que vos salís al campo, filmás, lo llevás a un lugar y es como si la luz la ponés del otro lado, digamos. Por un lado entra la luz, imprime el fotograma, y por otro lado, casi con la misma maquinaria, pones una lámpara y lo proyectás contra una pared, digamos. Esa emancipación, esa idea de que aparecen como lugares específicos de proyección y se separa la idea de la toma en relación a esta idea de proyección, también está vinculada con el hecho del montaje, porque entonces también la idea de toma se diferencia de la idea de plano, donde toma es, digamos, el registro en bruto y el plano sería como la idea de lo que se selecciona de eso, lo que sirve, digamos, de eso. Pero para que eso sucediera tiene que haber una idea de montaje, una idea de construcción de sentido a través de como la sucesión de los diferentes planos. Entonces, bueno, es este proceso de síntesis a partir de un montón de experimentos que sucedieron entre los últimos años del siglo XIX y los primeros años del siglo XX. En donde señalamos quizás el año 1915, 1916, como una especie de hito, la película El nacimiento de una nación, donde esa síntesis de golpe produce una gran novedad, digamos. Entonces, una segunda cosa que dice Deleuze frente a esta crítica velada de Bergson hacia el cine, al hablar de ilusión cinematográfica, es la idea de que el cine, según Deleuze, nos presenta directamente el movimiento. No nos presenta un fotograma atrás de otro. Esa interpretación del fotograma tiene que ver con el mecanismo de funcionamiento. Pero ese funcionamiento, esa máquina cuando se pone en funcionamiento, lo que nos entrega es directamente bloques de movimiento. Es decir, imágenes, movimiento. Una imagen que es movimiento. Esto, dice Deleuze, es la esencia del cine. Entonces, Deleuze toma, por un lado, la crítica de Bergson sobre la idea de no podemos reconstruir el movimiento como digamos, en una relación con el espacio recorrido o como la suma de instantes inmóviles a los que se le suma un tiempo abstracto, sino que debemos entender el movimiento como un corte móvil de la totalidad. Este es el ejercicio de imaginación que tenemos que hacer para entender a qué se refiere Deleuze cuando habla de imagen-movimiento. Cuando habla de imagen-movimiento está hablando de un corte móvil. Quizás nos sea difícil entender este concepto. Hay personas que ciertas imágenes les resultan más fáciles de entender que otras, pero así como podemos imaginar muy fácilmente la idea de corte inmóvil como en sí mismo el fotograma, es decir, un bloque como si de una filmación agarramos y decir qué es un corte móvil. Y bueno, un bloque inmóvil donde este recuadro nos está mostrando un recorte inmóvil del tiempo. En el movimiento es en sí mismo un corte móvil, un bloque donde se da por entero, se nos transforma en imagen por entero, no necesitando de una operación de agregar un tiempo abstracto, sino que el corte es en sí movimiento. Esta es la esencia del primer capítulo, del ítem 1, del primer capítulo de la imagen-movimiento.